Em, Cuando leemos Juan, podemos ver algunas cosas de su vida. Y por ejemplo sabemos quiénes sus papás. Zebedeo es su papá, Salomé es su mamá. Sabemos que Juan era pescador, su trabajo era pescar. Y sabemos que constantemente en los evangelios, y sobre todo en el que él mismo escribe, él se describe a sí mismo como el discípulo amado, el discípulo que Jesús amaba, etcétera, etcétera. Entonces, hay veces donde en lugar de él en su evangelio decir Juan, dice el discípulo que Jesús amaba. Entonces, los textos de quiénes son sus papás los tenemos ahí, están en Mateo 27:56, Marcos 15:40, donde está, por ejemplo, el Cristo en la cruz, y se nos dice que estaba ahí la madre de los hijos de Zebedeo. En Marcos se nos menciona por nombre la mamá de los hijos de Zebedeo, que es Salomé. Entonces, y Zebedeo lo tenemos varias veces descrito en la Biblia. Cuando Juan es llamado junto con su hermano y están pescando. Entonces sabemos que él era pescador de oficio y que Jesús lo llama y lo trae consigo y lo trae, pues ahora sí que viendo y viviendo una serie de acontecimientos que lo llevan a él a dejarnos un escrito sobre la vida de Jesús, 3 escritos sobre pues la iglesia o sugerencias a la iglesia, que son sus cartas, y un escrito final que no nos toca tristemente ver hoy, que se llama Apocalipsis, donde todo lo que va a pasar a futuro, o que funcionaba después de la vida de Jesús, pues se le revela a Juan y Juan lo escribe. Entonces, este es Juan. Hay algunos momentos claves en su vida, algunos de esos nos los spoileó don Armando hace unos minutos, acerca de que Juan estaba en un grupo selecto de 3 discípulos que Jesús llevaba consigo a algunos lugares. Estos los podemos ver de este lado, que están en verde. Son 3 momentos específicos donde los evangelios nos dicen que Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan aparte. Hay otros momentos claves en su vida, ahorita vemos estos de acá, pero es importante que sepamos que dentro de estos discípulos, por ejemplo, Judas no le tocó ver a Cristo transfigurado. A Leví no le tocó ver la resurrección de la hija de Jairo. En el huerto de Getsemaní, dice Mateo 26, 36 y 37, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro, y toma a 3 discípulos y los lleva consigo, que son Pedro, Jacobo y Juan, y comienza a entristecerse y angustiarse en gran manera, al parecer, con ellos. Entonces, de este montón de discípulos, Juan estaba separado, por así decirlo, por ser el que amaba a Jesús y porque era del club de íntimos. Hay un texto muy curioso, o al menos a mí siempre me llamó la atención, que es este punto aquí 4, Juan 13, 23 y 25, donde estando ellos en la Pascua, en la última cena, dicen: oye, pues, ¿quién le pregunta a Cristo algo que nadie se atreve a preguntarle? Y dice Juan 13, 23, dice: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Sí? A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Sí? Hablaba de quien lo iba a traicionar. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y ahí es a la respuesta que Jesús dice: el que ponga conmigo el pan, ese es el que me va a traicionar. Pero en esa escena íntima del discipulado de Cristo, pues está Juan acostadito junto a Jesús, y Pedro, el valiente hablador y entrón Pedro, pues es el que le dice: oye, pregúntale tú, porque a ti sí te va a contestar. Ese es Juan. Ahora, bueno, podemos quedarnos en esta que está en negro. Cuando leemos de la vida de Juan, y a mí me pasaba, hermanos, que a veces es un poquito fácil, o a mí se me hace fácil como romantizar los momentos de los
de los discípulos, de la iglesia primitiva, de Jesús en la tierra y demás. Pero tenemos pasajes que no tenemos que entrar ahorita en detalle, pero tenemos pasajes como el de la mamá de Juan, donde llega la mamá de Juan con sus 2 hijitos y dice, Jesús, 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 yo quiero que estos sean el número 1 y el número 2. Y dice, eso generaba enojo, y así nos dice Mateo, generó enojo en los otros 10. Y pues son cosas que pues ahora sí que sin entrar yo en temas que no me conciernen, pero pues nos pasan, pues tal vez de chiquillos, oye, la mamá de aquel anda ahí pues, metiendo a sus niños en el equipo de fútbol, fue y habló con el coach para que los meta y nos cae gorda, sí, esa señora es bien metiche. O esos traen aire de superioridad, o ellos se creen mejor. Son cosas que pasaban en la vida de ellos. Las cartas de Juan se hablan a un grupo que está en persecución. Apocalipsis se escribe a iglesias que están enfriándose, que están sufriendo y que están en persecución. Y ahorita vamos a ver una lección práctica sobre el ministerio de Juan, que nos hace ver también la paciencia y la espera que en medio de todas las cosas que Juan vivió, y en medio de todas las cosas que él tuvo con Cristo, yo al menos lo vi muy personal y muy relacionado a nosotros, acerca de cómo obra en los hombres Jesús. Entonces tenemos un discípulo especial, amado, íntimo, cuya mamá y su mamá lo está empujando para que tenga éxito, y Jesús los denominan, los apodan los hijos del trueno. Sí, porque tienen un carácter fuerte, explosivo, no sé, ¿cómo llaman? Tipo A, la personalidad. Entonces dice, oye, tú eres Boanerges, tú eres el hijo del trueno. Y terminamos con unas cartas que Juan dice, oigan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, los anunciamos para que tengan vida en Cristo, ¿sí? Para que se amen unos a otros, para que el mundo sepa que somos discípulos del Cristo. El fuego del cielo, el primer lugar, el levantar la mano y ser ahí el que manda, no lleva nada. El amor unos a otros y el reflejar al Cristo es lo que va a hacer que el mundo sepa que todo esto es cierto. ¿Alguna vez se han preguntado si los libros que abrimos aquí, o las cartas que leemos de Pablo, por qué creerles o cómo sabemos que son ciertas? ¿Alguna vez alguien ha hecho un estudio a profundidad de la veracidad de la Biblia? Por ejemplo, podemos decir, oye, Juan escribió este evangelio, Juan escribió aquella carta, y tenemos algo que creemos es la inspiración divina de Dios a esta Biblia, y gente que sí ha hecho esa tarea de ver quién escribió y cuándo escribió y demás. Y podemos nosotros con fe, tal vez, llegar a estos textos y decir, sí, creemos que esta es la palabra de Dios. Ahora, Juan, dentro de la familiaridad en la que escribe, nos deja algunas cosas como, y hace ratito también alguien lo compartía, como cuando van las mujeres al sepulcro, quien es Marta, la que va primero al sepulcro, y luego se da cuenta que está vacío, y luego va con Pedro y Juan, y de hecho aquí está Juan 21, y dice que vio quitada la piedra del sepulcro, es María Magdalena, entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, y Juan nos dedica unas líneas a decirnos quién corría más rápido que quién. Y yo a veces leo eso y digo, no, pues sí lo escribió Juan. Sí, si yo escribiera, yo no soy autor, soy pescador, pues igual y nadie le dijo, ay Juan, eso detalle innecesario, lo puedes editarlo, sácalo de tu... No, dijo, no, pues corrió uno y luego el otro corrió más rápido y luego llegó antes que el otro, pero no entró Pedro primero y luego ya salió y le dijo, entonces Juan ya entró. Son experiencias que este hombre tiene a lo largo de la vida de Jesús, que él termina su evangelio diciendo, si los escribo todas, no caben. ¿Sí? Si yo les digo, oigan, ahí están, creo que 22 capítulos tiene Juan, ahí les van otros 22 y otros 22 y ya me acordé de esto, ya me acuerdo del otro, no caben. ¿Sí? Pero tenemos certeza de que un hombre que era pescador, que tenía un hermano, que sabemos los nombres de sus papás, vivió cosas con Jesús que nos sirven a nosotros para ver.
sus escritos, antes de entrar en una lección tal cual. Él nos escribe el Evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Y nos lo escribe más o menos en estas fechas, y aquí están escritas, de hecho, perdón, me lo puse al revés, Apocalipsis va primero. Después de Cristo nos deja estos textos. Y podemos ahorita ver tal vez la vida de Juan a partir del año 30 de Cristo, que es cuando comienza su ministerio, y un montón de años después, estos son los tiempos en los que se cree que se escriben las cartas. Ahora, hay un punto aquí importante en este numerito, 65 y 68, que es el Apocalipsis, que es cuando están los cristianos, ya están en persecución. Entonces se escribe un libro y se escriben unas cartas, y ahorita, perdónenme, esto lo hice medio desvelado, pero ya estoy dudando de los números, les di copy-paste, pero tal vez los debí haber visto más a detalle. Por ahí del 63, que es este número de acá, comienza una persecución en torno a los cristianos. Roma empieza a perseguirlos y es lo que es la caída de Jerusalén. Cuando leemos Apocalipsis, hay muchos historiadores, hay muchos comentaristas que sitúan el escrito de Apocalipsis después de que cayó Jerusalén. Podemos hablar al respecto, podemos estudiarlo. Yo personalmente pienso que está escrito antes de la caída de Jerusalén y que todo lo que se lee ahí, las cartas a las iglesias, las advertencias de la apostasía y demás, tenían una aplicación práctica para el creyente que leía esos textos. ¿Qué quiero o por qué importa esto un poco? Porque Juan en su vida vive con Cristo, ve cosas con Cristo, como algunas que podemos revisar acá. Se va el Cristo y Juan se queda con un ministerio describiendo las cosas que él vio, describiendo las cosas que van a pasar, que son útiles para esa iglesia. Perdónenme, creo que tengo que salir de aquí. Ahí está. Y Juan, este pescador, que ve todo esto con Jesús, va a dar al final de su vida a Éfeso. Y Juan es anciano de esta iglesia, y Juan escribe algunas de sus cartas desde ahí. Y vamos a leer esto que les puse de este lado, acerca de qué había en Éfeso, qué era Éfeso y por qué Juan está ahí. Cuando Juan escribe Apocalipsis, está él exiliado y está en una isla que se llama Patmos y está cerquita de Éfeso, terminando de sus años. Pero dice aquí el trasfondo de Éfeso, dice: conocida por su templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y su atmósfera de intensa actividad pagana y esotérica. Hechos 19 habla un poquito de esto. Dice, ahí Pablo había fundado una iglesia vigorosa décadas antes, pero también enfrentó fuertes oposiciones. Se piensa y se cree que Juan, al morir Pablo, va a esta iglesia que había sido establecida por Pablo y comienza a establecer ancianos, de ahí ministrar a otras iglesias, y por lo tanto puede ser contemporáneo de Timoteo. Probablemente interactuó con Pablo desde ahí, y desde ahí él lleva a cabo el final de sus días y termina de escribir sus cartas y muere. Entonces, de ahí escribe, y esperamos algún día leer en Apocalipsis, las cartas a Filadelfia, la Odisea, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está él en este entorno de responsabilidad de transmitir lo que él vio. Ahora, vamos a ir a Juan 4 y luego vamos a ir a Lucas 9 y luego a Hechos 8. Y vamos a ver aquí el carácter de Juan siendo transformado a través de unas personas que son los samaritanos. Si gustan ir ahí, si no, aquí los textos van a estar enfrente. Dice, versículo 31 de Juan 4, dice: entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Está Jesús con la mujer samaritana. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, a quienes la mujer samaritana estaba compartiendo, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran unas personas, un grupo racial que vivía ahí cerca de Jerusalén, que en tiempos del exilio, de la caída de Jerusalén, allá por profeta Daniel, Isaías y demás, se habían quedado en el pueblo, en el territorio de Jerusalén. Y lo que acostumbraban esos reyes que conquistaban naciones era llevarse a los talentosos, y hace tiempo creo que don Armando nos habló de Daniel, y se llevan a los guapos, a los altos, a los fuertes, a los jóvenes que son útiles, se los llevan y dejan cierto grupo de gente que son como que los de abajo, la raza de sol, y los dejan a que trabajen la tierra que hay ahí, y los mezclan, llevan otro grupo racial también conquistado y lo ponen en ese terreno. ¿Para qué? Para que socialmente se desintegren las naciones. Entonces los samaritanos se habían mezclado con estas naciones. Entonces racialmente los judíos los despreciaban. Tan despreciados son que cuando van caminando por ahí, pues le sacan la vuelta. Le sacan la vuelta a los samaritanos, hay un camino más largo para llegar a Jerusalén, entonces los judíos preferían eso. Y Jesús va y se planta en Samaria y se topa a una mujer y habla con ella, y tenemos el texto de la mujer samaritana. Después de esa interacción de Jesús con la mujer samaritana es que llega esto. Y llega esta situación donde los samaritanos están creyendo, y está Juan con los discípulos viendo que están creyendo y que Samaria se está convirtiendo. Y Jesús le hace una promesa. Le dice, alcen sus ojos, ¿sí? Versículo 35, y vean que los campos están blancos para la siega, ¿sí? Vean que ya está terreno listo para cegar. Y empiezan a ver que la gente empieza a convertirse. Y está Juan con Cristo viendo esto. Juan, el que fue llamado de la pesca, Juan, el que después iba a ver a Cristo transfigurado, está viendo que esto es realidad y la gente comienza a creer en Cristo. Si nos interesa un poquito el tema cronológico de los evangelios, este texto pasa probablemente en el primer año del ministerio de Jesús. Año 30 después de Cristo, si lo quieren ver, porque muere en el 33. Entonces, en el año 30, donde Jesús va a las bodas de Caná y convierte el agua en vino, y luego habla con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, en el 4, en el primer año, está Jesús aquí, está Juan con él. Pasa otro año de ministerio y pasa un tercer año de ministerio, y en ese tercer año de ministerio ya Jesús se le transfiguró a Juan, ya vio varios milagros, y está Jesús dispuesto a ir a morir a Jerusalén. Y nos dice justo eso, que Cristo estaba listo y su tiempo se había cumplido de haber sido recibido arriba. Y dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y resulta y resalta que pasa por Samaria otra vez. Esto está en Lucas 9. Si alguien quiere ir ahí, se puede, si no, aquí está. Entonces se cumplió el tiempo. 3 años después de una visita que tenemos registrada en Juan 4, se cumplió el tiempo de que había de ser recibido arriba, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y enviaron mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era de ir a Jerusalén. Y como los samaritanos y los de Jerusalén estaban peleados, los samaritanos dijeron, aquí vamos a estorbar a alguien que parece que va para allá. No lo vamos a recibir porque es nuestro enemigo. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Quieres que usemos tu fuerza, tu poder, todo lo que tú eres para
sentenciarlos a muerte, quieres que nos venguemos, quieres que nos deshagamos de esta gente. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Si nosotros leemos estos dos textos de la vida de Juan, ¿creemos nosotros que Juan aprendió la lección de Juan 4, donde Jesús le decía: oye, los campos están listos para la siega, Juan, tú ya estás viendo mi poder? Pues no, porque parece que Juan está actuando en su carne y lo está haciendo. Y de hecho Cristo le dice: no sabes ni de qué espíritu eres, ¿sí? Y tenemos así a Pedro, tenemos a Juan y nos tenemos a nosotros, ¿sí? Hombres, mujeres, iglesias que podemos leer, que podemos creer, que podemos aprender y que podemos cometer errores y podemos equivocarnos y podemos actuar en contra de lo que Cristo quiere. Si vayan allá a Lucas 9, les quiero leer un poquito de contexto de eso. Y si están ahí en Lucas 9, solamente hojeemos el capítulo y veamos a partir del 28, vamos a verlo como en bloquecitos antes de llegar a este texto. Juan 9:28 dice: aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió a un monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Esto es el monte de la transfiguración, ¿sí? He aquí, versículo 30, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Juan está viendo esto. Juan está viendo a Moisés y Elías hablar con Jesús acerca de que Jesús va a ir a morir a Jerusalén. Versículo 37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sacude que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y salió el muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Aquí hay una pequeña lección que vamos a tocar nada más brevemente, y es el hecho de que a veces estamos en el monte con Cristo y a veces estamos con el demonio. A veces estamos viendo su gloria y a veces estamos entendiendo cosas de él que tal vez nunca habíamos visto, y al día siguiente dice: descienden del monte y el gentío y el endemoniado y los discípulos no tienen fe para sacar el demonio. Y en ambas Cristo está ahí presente, ambas nos sirven a nosotros y en ambas hay lecciones que aprender. Lo digo en parte por momentos como los que vimos el domingo pasado, donde podemos decir: oye, Cristo contestó una oración de años. Cristo nos hizo crecer, Cristo nos dio fruto. Y luego hoy ya es lunes y hoy el miércoles hay que ir a la oración, y empezamos a batallar con la carne y empezamos a batallar con otras cosas. Y podemos decirlo así: la montaña y el valle, la gloria y el demonio. Y Cristo dice: incrédulos, perversos, ¿sí? ¿Hasta cuándo estar con vosotros? ¿De quién está hablando? ¿De la gente o de los discípulos? Pues de los discípulos que no podían sacar al demonio. Y Juan está ahí viendo a Cristo y diciendo: sí, es cierto, pues yo estaba más padre ayer contigo ahí con Moisés y Elías, no con esta gente, pero pues sí, tienes razón. Sigamos leyendo. Y si maravillándose, versículo 43, la parte B, maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Imagínense que Cristo nos hable así: asegúrense que les entran por los oídos y no les sale por el otro oído, lo que les estoy a punto de decir. Asegúrense que les penetran bien en los oídos estas palabras. Y a Juan, igual que a nosotros, pues a veces no le entraban bien las palabras. A veces dice aquí: estaban velados, no las entendían.
y no querían ni preguntar. Oye, ¿qué significa aquello? ¿Qué significa el otro? No, pues no sé. ¿A qué se dedican los discípulos entonces? Sigan leyendo este capítulo. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ay, pues no entendemos esto que Cristo dijo del demonio, no entendemos lo que dijo de su muerte. Mejor vamos a dedicarnos aquí a ver quién toma las decisiones. A ver quién va a heredar más en el reino de los cielos. ¿Sí? Entonces, perdón. Sí. Versículo 49. Entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aquí es donde entra este texto. Después de días así, pues yo a veces pienso que cómo se atrevía Juan a hacer este tipo de sugerencias. Ay, Jesús, pues... yo ando aquí prohibiendo milagros. Y yo ando que no te entiendo lo que dices, pero yo digo que mates a los samaritanos. Yo digo que traigas fuego del cielo. Yo digo que hagas esto. Y Jesús le dice, oye, tú no sabes de qué espíritu eres. Si yo te dije que los campos estaban blancos para la siega. Yo te dije que vas a ver todo esto funcionando. Y yo te estoy dando mi palabra y no te está entrando. Vayan a Hechos 8. Aquí quité 3 versículos, se los voy a leer yo. O bueno, si ya los encontraron, del 1 en adelante. Dice, Saulo consentía en su muerte. Esta es la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Ese es el contexto de aquí. Toda la iglesia esparcida por tierras de Judea y Samaria, una gran persecución, uno de los líderes de la iglesia muertos, los discípulos medio escondidos y los que se quedaban arrastrados a cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Al haber gran gozo en aquella ciudad, que es Samaria, dice el 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, versículo 14, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, envían allá a Pedro y a Juan. ¿Sí? El Juanito que hace 3 años más o menos los andaba achicharrando, va para allá. ¿Sí? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. De Juan 4, aquí pasan aproximadamente 5 años. ¿Sí? Más o menos, de que está Juan con la mujer samaritana recibiendo palabra del Cristo, donde el Cristo le está diciendo, oye, ya está listo para recolección este campo. Alza tus ojos y ve. Y pasan 5 años de tal vez errores de Juan, tal vez lecciones en su vida, donde no entendía la palabra de Cristo, donde hacía, como leímos, juicios adelantados, donde vio al Cristo morir, donde vio al Cristo resucitar, y vio que su palabra se cumplió.
¿En medio de qué se cumplió esa palabra? En medio de muerte y persecución. ¿Sí? No era una situación bonita la que Juan estaba viviendo, donde, oye, es que, pues, el gobernador pasó un edicto a favor de los cristianos, donde todo el mundo tiene que cambiar de religión y me van a hacer el pastor más grande, como tal vez él quería ser el mayor de todos. No quedó él a la diestra de Cristo con su hermano a la izquierda de Cristo, como su mamá quería. Está perseguido, está en riesgo de muerte. Sus hermanos están muriéndose por todos lados y en medio de eso Dios le da una respuesta. ¿Sí? Y dice, había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sí? Y mandan llamar a Juan. Oye, Juan, en Samaria se está cumpliendo lo que Cristo te dijo. En Samaria se está cumpliendo lo que estábamos orando. En Samaria se está cumpliendo el mandamiento de ir a ser discípulos. En Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ve y ora. ¿Sí? Y ya haz la obra de Dios. Seamos así nosotros. Y dice el 25, testificaron y hablaron la palabra de Dios. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. De ser el hijo del trueno, de ser el entrón número 1, a ser un discípulo amado, un discípulo que ama, un discípulo que transmite y que es usado por Dios. Seamos nosotros eso, que digan, antes era bien hablador, se le quitó. Era bien así, era bien así. Y Dios lo usó. Juan vive este evangelio con Cristo, vive hechos y los sucesos que podemos ver de la iglesia, y se va a Éfeso, como veíamos hace ratito. Se va a Éfeso, una de las iglesias tal vez más importantes de la región, tal vez más vivas. Tenemos la carta de Pablo a los Efesios, sabemos que Timoteo era anciano en Éfeso, sabemos que Juan era líder de esa iglesia, y nos deja palabras como esta. Lo que era desde el principio, ¿sí? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida, esto os anunciamos. ¿Qué tenemos nosotros? Pues hemos oído del verbo de vida, no hemos visto con nuestros ojos y no hemos palpado con nuestras manos. ¿Sí? Pero tenemos carreras similares a las de este hombre. Y me voy a ir a los momentos claves de su vida, lo vio transfigurado, lo vio resucitar gente, lo vio quebrantarse en un huerto, lo vio morir, y ahora vamos al 5. Dice, cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Sí? Le dijo a él, he ahí tu madre. ¿Dónde está Cristo? Colgado en una cruz. Está Cristo en lo último de su vida y está Juan contemplando el verbo de vida, irse. ¿Sí? Y dice Juan, esto os anuncio, esto os digo. Vio, no por último, pero vio la tumba vacía y vio a ese Cristo resucitado. Comió, no se los puse aquí, pero pescadito con Cristo, unos días después de él. Y dice, esto os anunciamos. No se alcanza a ver muy bien ahí, esta es una pintura media, no es renacentista porque es muy reciente, pero aquí en esta sombrita está el Juan reclinado con Cristo. Y famosamente es recordado así. Si alguna vez, y lo aprendí en lo que buscaba esta foto, si alguna vez ven alguna imagen católica de Juan, probablemente va a estar con un águila detrás, lo relacionan con estos textos de veracidad, estos textos peleando contra el gnosticismo, estos textos peleando contra los falsos profetas, estos textos peleando contra los errores en la iglesia. Y dice, eso os anunciamos. Vayan a Apocalipsis y vayan al último capítulo de Apocalipsis. Y en el
último capítulo de Apocalipsis, en el 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lean otra vez el 17 conmigo y luego vamos al 20. Dice el 17: el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así termina Juan su libro. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. A grandes rasgos, este es Juan. Vamos a ver. Gracias por tus lecciones, gracias por los personajes que podemos estudiar, gracias por las cosas que podemos aprender de su vida, gracias porque pues constantemente vemos debilidad en nosotros y podemos tal vez encontrar un espejo de eso en otros hombres que vivieron contigo. Y constantemente vemos un Dios que se goza en eso, que se goza en la debilidad, y traemos mucho de eso que ofrecer. Y agradecemos que te gozas en eso y obras en eso y eres glorificado en eso. Y te pedimos que hagas eso en esta iglesia. Gracias por este tiempo de reunión juntos. Amén.